tardes, nosotros somos el grupo número 7. Nos toca hablar sobre lo que es la ley orgánica de la discriminación racial. Mi nombre es Ali Piña, voy a darles un pequeño resumen sobre el instituto a tratar. Esta ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y proteger a aquellas personas que sean vulneradas o que sean afectadas por dicha discriminación. Es decir, que esta ley busca la protección de todo tipo de personas, de cualquier tipo de etnia, de color y de cualquier país. El ámbito de aplicación de esta ley protege a todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley se rige por los principios fundamentales del derecho, ya como lo son el principio de igualdad, que todos somos iguales ante la ley, de celeridad, que busca la mayor eficacia del proceso, gratuidad, que todo proceso debe ser gratuito, de pluriculturalidad, que también busca se rige por los principios de multietnicidad y entre otros. Con esta ley adopta unas medidas de salvaguarda, es decir, que esta ley busca la protección de aquellas personas que sean maltratadas, bien sea psicológicamente o a través de cualquier tipo de agresión, bien sea física o psicológica, como les había dicho anteriormente. El Estado busca garantizar dicha protección para tratar de garantizar la mayor seguridad posible. Y el Estado también busca darle transmisión a través de todo tipo de personas, bien sea jurídicas o naturales, estas medidas de transmisión, es decir, que todas personas jurídicas y naturales deben transmitir, deben expandir un mensaje con respecto a la protección del racismo, que ninguna persona pueda ser rechazada por distinción de origen étnico o por fenotipo. El acceso que tiene a esta ley, toda persona tiene acceso a la ley de discriminación racial, es decir, que esta abarca a todas las personas sin distinción de color, raza, sexo, origen y su origen étnico. Lo dejo con mi compañera. Soy Francis Ramón y daré una breve explicación de los artículos desde 9 hasta el 16 de la Ley de Discriminación Racial. El artículo 9. Este se refiere a hechos no discriminatorios que se pueden observar en aquellas medidas especiales que se tienen hacia personas o grupos vulnerables. También cuando hay medidas especiales o tratos distintos hacia personas con enfermedades, personas con alguna discapacidad o adultos mayores. En general, todo trato o distinción, medidas especiales que se hagan hacia una persona o grupos especiales, grupos vulnerables, estos se hacen con la finalidad de garantizar el goce, el ejercicio de sus derechos, las libertades y la igualdad de oportunidades de condiciones, protegiendo así la dignidad humana sin perjuicio de las limitaciones y restricciones que son establecidas en la ley. El artículo 10. La discriminación racial es aquella distinción, exclusión o visión que son fundadas por ideologías culturales, racistas, hacia personas por su fenotipo, su origen étnico, su origen nacional o su clase social. El origen étnico se refiere a la etnia de origen que posee una persona, un grupo de personas y son caracterizados por sus factores territoriales, culturales, genealógicos y históricos. El origen nacional se refiere a la nacionalidad que posee la persona de su nacimiento o la que se obtiene por circunstancias en particular. El fenotipo es cualquier rasgo físico que posee la persona o grupo de personas. Grupos vulnerables
son las personas, grupos de personas que en consecuencia de su origen étnico, nacional o rasgo de fenotipo, se encuentren en circunstancias que tengan alguna limitación o debilidad manifiesta para el ejercicio de sus derechos. Diversidad cultural se refiere a a su ideología, su religión o la forma en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. El racismo. El racismo es como una idea de distinción a una persona, de sentirse superior a otra puede ser color o clase social. Bueno, endorracismo es el cuando la persona se autodiscrimina, pues. El rechazo asimismo de las características o rasgos que posee. Xenofobia es odio, rechazo u hostilidad hacia la persona o un grupo de personas diferentes de origen nacional. El artículo 11 se refiere a la categorización de bienes y servicios, que es donde se ve la unión de los órganos de poderes públicos y popular para erradicar la discriminación racial. El artículo 12, que es la participación popular en la categorización, es donde la seguridad ciudadana fomenta a sus funcionarios, los educan, los forma, funcionarios y funcionarias, con el fin de atender y prevenir, erradicar lo que es la discriminación racial. El artículo 13, que es el órgano rector, se refiere a que toda aquella persona o grupo vulnerable tiene libre participación. Ellos tienen su derecho a participar en la política, tienen derecho a la educación, participación económica, social y cultural. El artículo 14 son los procedimientos de inclusión de todas esas personas de origen, como explico, origen étnico, que se encuentra alrededor de los territorios, del territorio nacional. Tienen derecho a la inclusión, la inclusión de los indicadores demográficos que contengan variables étnicos y su desagregación por género en las estadísticas públicas. Esto se hace con la finalidad de producir y divulgar información oportuna sobre las condiciones de vida de la población venezolana, a fin de evitar, de prevenir la discriminación racial. El artículo 15, componentes del precio, se refiere a componentes del precio. Es que todas aquellas personas y grupos vulnerables tienen derecho al financiamiento de las políticas públicas que garanticen a las personas el goce y el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Y el artículo 16 son planes, programas y proyectos. Esto se refiere a que se hacen cursos, talleres contra la discriminación racial para educar, incentivar a las personas a evitar la discriminación racial. Para hacer proyectos, actividades orientadas a la formación y concienciación y la sensibilización de los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas, trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, con el fin de educar y fomentar un trato justo a toda persona y grupo de personas, teniendo como objetivo principal
la prevención y la erradicación de la discriminación racial. Mi nombre es Clarice Ortega y les voy a hacer un pequeño resumen sobre algunos artículos de la presente ley. Artículo 17. Este artículo habla sobre el sistema educativo. Establece que en todos los subsistemas, niveles y modalidades del sistema educativo deben incluirse contenidos programáticos en cuanto a la historia, las tradiciones y la cultura de la venezolanidad. Todo ello con el fin de prevenir y erradicar todo tipo de discriminación racial, racismo, endorracismo y xenofobia. De igual manera, este artículo establece que los organismos y entes competentes en materia de cultura y de educación deben crear y organizar planes, programas y proyectos y ejecutarlos con actividades, todo ello que sea para la promoción y divulgación de conocimientos y valores en cuanto a la diversidad cultural, a fin de erradicar los estereotipos de origen étnico. El artículo 18 habla sobre la obligación de los medios de comunicación social. Este artículo establece que los medios de comunicación social privados, tanto como los del Sistema Nacional de Medios Públicos y los medios de comunicación del Poder Popular, bien sea a nivel comunal, municipal, estatal y nacional, deben incluir en su programación contenidos que fomenten la prevención y erradicación de la discriminación racial. El artículo 19 habla sobre la obligación de formación de los trabajadores. Este artículo establece que todos los responsables, bien sea empleadores, administradores o aquella persona, bien sea natural o jurídica, ¿verdad?, que tenga personal bajo su responsabilidad, en conjunto con el organismo y el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, deben coordinar actividades, ¿verdad?, para la formación de dicho personal y deben hacer que ellos tengan concienciación y sensibilización de todos estos trabajadores que estén bajo su cargo. Todo ello para la prevención y erradicación de la discriminación racial. Asimismo, establece que deben crear las condiciones necesarias para que tengan unas condiciones equitativas todos ellos. El artículo 20 habla sobre la obligación de la publicación de cartel. Establece que en todos los locales comerciales, bien sea de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes o todo aquel establecimiento de carácter público o privado que sea de acceso al público, deben exhibir de manera visible un cartel contentivo con el artículo 8 de la presente ley. El artículo 21 habla sobre las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones. Este artículo establece el incumplimiento de las sanciones previstas en los artículos 18, 19 y 20, que será sancionado por una multa de 50 unidades tributarias. En caso de que ocurra una incidencia, el ente competente ordenará el cierre temporal del establecimiento por un periodo de 24 horas laborables continuas y la multa será entre 80 y 100 unidades tributarias. El artículo 22 habla sobre el procedimiento. ¿Cuál va a ser el procedimiento a aplicar? Bueno, de acuerdo a ello, el procedimiento a aplicar en las sanciones establecidas en los artículos anteriores se realizará de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ¿verdad? El artículo 23 habla sobre el destino de las multas, es decir, los recursos generados por conceptos de multa de conformidad con la presente ley que imponga el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial deben ingresar al Fondo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación Racial, y según lo establecido por la presente ley. Y por último, les voy a hablar sobre el órgano rector en materia de discriminación racial, que es el artículo 24. Este artículo establece que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en Relaciones Interiores y Justicia, es responsable de diseñar las políticas públicas relativas a la promoción, fomento y divulgación de los derechos humanos y tiene el deber de coordinar con los demás órganos y entes las estrategias del Estado para la lucha para prevenir y erradicar la discriminación racial. Buenas tardes, soy Samuel Perdomo y para continuar hablando un poco más de lo que es las leyes de la discriminación racial, les voy a notificar, informar
unos artículos desde el 24 al 32 que son bien importantes. Aquí podremos ver que el artículo 24 nos habla que el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular, con competencia en la materia de relaciones de Interior y Justicia, es el responsable de diseñar las políticas públicas relativas a la promoción, formato, fomentación y defensa de los derechos humanos. Artículo 25 nos habla que se crea un Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, y se cree que el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, o INCODIR, el cual estará caracterizado por un instituto público, una personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, organizativa y administrativa. Bien, si hablamos del artículo 26, tenemos que el objeto nacional contra la discriminación racial, el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial tiene por objetivo ejecutar las políticas destinadas a la prevención y erradicación de la discriminación racial en todos los ámbitos, englobando todas las áreas. No es solamente una o dos áreas, sino que englobamos todo. El artículo 27 nos describe como el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial tendrá las siguientes competencias, como ejecutar las políticas públicas que le competen, ejecutar los órdenes e instrucciones del órgano rector, practicar supervisiones que se consideren necesarias, estas fomentadas a la ley, educar, formar y sensibilizar a las personas naturales. Podemos impulsar también campañas educativas a la gente, informándoles que todos somos iguales, ¿verdad? Y que no hay por qué discriminar a una persona por su raza o color. Si hablamos del artículo 28, ¿verdad? Decimos que la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial tiene por sede principal la capital venezolana, Caracas, y tendrá en las diferentes ciudades oficinas para facilitar los trámites de cada una de las personas. El artículo 29 nos habla del patrimonio del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, que está integrado y formado por lo siguiente, como que los recursos que a este ente gubernamental se le aprueben y el presupuesto de la ley que se les apruebe para el ejercicio fiscal correspondiente y los aportes extraordinarios que se le aprueben al Ejecutivo Nacional, los ingresos provenientes de su gestión, las inversiones, aportes, donaciones y legados que reciba de personas naturales o jurídicas, los bienes, derechos u obligaciones que sean de naturaleza, que adquiera relación de sus actividades, tienen que ser demostrados y fundamentados en el funcionamiento del Instituto Nacional contra la Discriminación. El artículo 30 nos habla de la conformación del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, que está conformado por un consejo directivo, un consejo general, asistido por un secretario o secretaria, quien ejercerá las funciones de la ley. Para terminar, el artículo 32 nos habla de cómo está conformado el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, y es por un consejo directivo, un o una representante para cada uno de los ministerios, 2 voceros o voceras de las organizaciones de los pueblos indígenas, aplicaría,
2 voceros o voceras para las organizaciones de personas afrodescendientes, un vocero o vocera del Poder Popular y un vocero o vocera de la Ley de las Organizaciones o Movimientos Sociales de Inmigración, y se encargan también de la sociedad. Bien, un saludo. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles Abarca. Yo les voy a hablar sobre los requisitos que pide la Ley Orgánica de Discriminación Racial. Entre los requisitos que tienen que tener los miembros del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial están: ser venezolano o venezolana, mayor de edad, no estar sometido o sometida a interdicción civil o inhabilitación política, tener conocimiento en materia de derechos humanos, en la erradicación de la discriminación racial. ¿Qué quiere decir esto? Ningún extranjero puede formar parte puede ser miembro del Instituto Nacional como tal, solamente los venezolanos, ¿verdad? Y por ende tener conocimiento acerca de lo que es la discriminación racial como tal. Ser mayor de edad, ¿verdad? Como ya sabemos, para cualquier función, cargo político, público, nacional, uno de los requisitos es ser mayor de edad. Eso lo establece el artículo 33 de la ley. El artículo 34 habla sobre las atribuciones del presidente o presidenta del Instituto Nacional contra la discriminación racial. Entonces, como primer punto, dice que ejercer la administración del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo General y del Consejo Directivo, ejecutar y hacer cumplir los actos generales e individuales que dicte el Consejo General y el Consejo Directivo del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. 4. Dar cumplimiento a las decisiones aprobadas por el Consejo General y el Consejo Directivo, así como ejecutar las actividades necesarias según sea el caso. Elaborar el proyecto de presupuesto, el plan operativo anual, el balance general y el informe anual del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Presentar el informe anual al ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia, de las actividades y avances del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial en cuanto a la ejecución de políticas públicas en materia de discriminación racial. Otorgar poderes para la presentación judicial y extrajudicial del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, designar el secretario o secretaria del Instituto, las demás atribuciones señaladas en la presente ley, demás disposiciones legales y reglamentarias. Normalmente se tiene pensado que porque yo soy presidente, yo simplemente estoy en el puesto para delegar funciones, cosa que no es así. O sea, se tiene que cumplir una serie de pautas establecidas en la misma ley que yo como presidente o presidenta del Instituto Nacional debo cumplir. O sea, no es solamente que yo voy a estar aquí, no, yo soy el presidente y solamente mandar, no, yo tengo que regirme y rendir cuenta del presupuesto, de todas las labores que se han hecho, de todas las fundaciones que dentro de la misma institución se pudo haber hecho. No es solamente delegar funciones y ya, sino hacer cumplir, elaborar planes, ¿verdad? Y dar fe del presupuesto, o sea, que se ha hecho con el presupuesto que fue aprobado para el proyecto que yo elaboré. En el artículo 36 dicen las atribuciones del secretario o secretaria y establece que el secretario o secretaria tiene las siguientes atribuciones: asistir a las reuniones del Consejo General y Consejo Directivo, llevar las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias, llevar el control correspondiente, el control de la correspondencia enviada y recibida por la presidencia, diligenciar los documentos necesarios para las reuniones del Consejo General y Consejo Directivo, coordinar con el presidente o presidenta las actividades del Consejo Directivo, las demás que se establezcan por el reglamento interno y funcionamiento. O sea, el secretario está a favor, a disposición del presidente y de la institución como tal. En ella recae la realización de actos. Cuando hay alguna actividad, tiene que llevar el control de las actas, las firmas de las personas que estuvieron allí, porque eso dará fe a la validación de que sí hubo una actividad en pro del instituto como tal. Y en el artículo 38 hablamos de las circunstancias agravantes. Las penas previstas para el delito de discriminación racial se aumentarán en 1/3 de los casos siguientes: si el hecho
se realizara a través de 2 o más personas asociadas para tal fin, si el hecho se cometiera en contra de niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos y adultas mayores, personas enfermas o personas con discapacidad. Este artículo habla sobre los delitos que ya se ejecutaron. Puede ser contra una persona de color, contra una persona por su religión, que se ha discriminado por su religión, porque es católico, es cristiano, es testigo de Jehová. El artículo 38 menciona cuáles son las penas cuáles son los hechos que pueden ser sancionados si llegase a ocurrir uno de los delitos ya mencionados. Y en el artículo 39 hablamos de la creación del Fondo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación Racial. Este Fondo de Prevención se crea o tiene como objeto promover y fomentar las condiciones de infraestructura, recursos humanos, tecnológicos y económicos necesarios para dar cumplimiento al objeto del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Este fondo será administrado por el Instituto Nacional contra la Discriminación Racial de acuerdo al reglamento de la presente ley. Y de los recursos del fondo, ya para finalizar, dice que el Fondo para la Prevención y Erradicación de la Discriminación Racial estará constituido por los siguientes recursos: donaciones, legados, aportes, subvenciones y demás liberalidades que reciba de personas naturales, jurídicas, nacionales, estatales, municipales, públicas o privadas, todos los bienes y rentas adquiridos por cualquier título lícito y los montos recaudados por concepto de multas impuestas conforme a la presente ley. En esto cabe destacar que no solamente el presidente de la República, como ya queda claro, es el único que tiene que correr con los gastos del instituto como tal. No es así. El instituto recibe donaciones, ayuda, bien sea de usted que está en su casa y quiere colaborar con la fundación, se le recibe, o si usted es una persona jurídica, una institución que desea ayudar al instituto como tal, para así acabar y erradicar de una vez por todas la discriminación que, aunque estamos ya en el siglo XXI, todavía es un mal que está en la sociedad. Es inminente que todos como ciudadanos de la República demos nuestra ayuda, ¿verdad? Y nos aboquemos a establecer normas, a establecer ayudas para que todas estas personas que están detrás del Instituto Nacional le hagan la guerra a ese tipo de personas que discriminan a las personas por su condición o por su etnia o por su religión. Eso es todo, espero le haya sido de gran ayuda para ustedes y le haya aclarado las dudas. Buenas tardes.